Durante más de 40 años, el doctor Ramírez dedicó su vida a cuidar corazones ajenos. Miles de pacientes pasaron por su consulta y a cada uno les repitió la misma frase: el corazón no perdona los descuidos. Pero lo que nunca imaginó fue que, llegado a sus 68 años, él mismo descubriría que había algo que no le había contado a nadie. Un hábito tan simple que parecía insignificante, y sin embargo cambió su vida de manera profunda. Todo comenzó una mañana cualquiera, cuando su propio médico le advirtió que su presión estaba subiendo y su colesterol también. El doctor Ramírez, acostumbrado a dar consejos, se vio ahora obligado a seguirlos. Probó medicamentos, caminatas diarias y mejoró su dieta, pero algo seguía sin estar bien, hasta que un colega en una conferencia le mencionó una práctica ancestral respaldada por la ciencia moderna. Toma un vaso en ayunas todos los días y observa lo que ocurre. Al principio dudó, pensó que era otra de esas modas pasajeras sin fundamento, pero decidió probar. Lo hizo una semana, luego un mes, y para su sorpresa, comenzó a notar cambios reales. Su presión se estabilizó, se sentía más ligero, su mente más despejada, y sus análisis clínicos mostraban algo que no esperaba. Sus arterias parecían haber rejuvenecido. Fue entonces cuando dijo una frase que hoy se repite en muchos consultorios. Durante décadas, creí que las arterias solo podían empeorar con los años, hasta que descubrí que un simple vaso en ayunas podía cambiarlo todo. Si tienes la presión alta, colesterol o problemas de circulación, este mensaje puede marcar una diferencia profunda en tu vida, porque no se trata de milagros, sino de conocimiento y constancia. El cuerpo humano tiene una asombrosa capacidad de recuperación cuando se le da lo que realmente necesita, y a veces, ese cambio comienza con algo tan sencillo como lo que haces al despertar. En este video voy a contarte qué descubrió el doctor Ramírez, qué revela hoy la ciencia sobre este poderoso vaso matutino, por qué puede limpiar tus arterias, cómo actúa sobre la presión y de qué forma puedes incorporarlo a tu vida de manera segura y efectiva. Así que siéntate, relájate y escucha con atención, porque lo que estás a punto de aprender puede ayudarte a cuidar el órgano más noble y silencioso que tienes, tu corazón. Antes de empezar, me gustaría saber cuántos años tienes y desde qué país nos escuchas. Déjalo en los comentarios. Verdad 1. El corazón envejece, pero puede rejuvenecer. A medida que cumplimos años, no solo envejece la piel o el cabello, también lo hacen las arterias, esas finas autopistas que llevan vida a cada rincón del cuerpo. Con el tiempo, sus paredes, antes suaves y flexibles, comienzan a volverse más rígidas. Cada respiración, cada emoción, cada alimento, deja una pequeña huella en ellas. Y aunque no lo notemos, esa rigidez silenciosa obliga al corazón a trabajar con más fuerza, como una bomba que empuja el agua a través de una manguera endurecida. Es así como empieza el desgaste. Ese proceso que muchos confunden con envejecer, pero que en realidad es descuidarse. Sin embargo, la buena noticia es que el corazón tiene una memoria asombrosa. Recuerda los buenos hábitos, los gestos de cuidado, las pequeñas decisiones que tomamos a diario. Así como puede deteriorarse con los excesos, también puede fortalecerse con constancia y amor. El envejecimiento cardiovascular no es una sentencia, es una consecuencia. Y toda consecuencia puede revertirse cuando se comprende su causa. Hace unos años, el doctor Ramírez atendió a don Ernesto, un hombre de 79 años que había perdido la energía. Ya no caminaba como antes, se cansaba al subir escaleras y su rostro mostraba ese tono apagado que delata la falta de oxígeno. Su diagnóstico no era grave: arterias endurecidas y presión inestable. Pero lo que realmente lo afectaba era la sensación de que su cuerpo ya no le pertenecía. Un día le dijo al doctor: «Siento que mi corazón late, pero no vive». Esa frase se le quedó grabada. El tratamiento que siguió fue sencillo:
No hubo intervenciones ni medicamentos nuevos, solo un cambio de actitud, de alimentación, de rutina. Empezó a caminar al amanecer, a respirar profundo, a reducir el azúcar, y cada mañana tomaba un vaso preparado con ingredientes naturales para mejorar la circulación. Al principio, no notó nada, pero después de unas semanas, su cuerpo comenzó a despertar. El cansancio disminuyó, sus análisis mejoraron, y volvió a sonreír. Cuando regresó a la consulta, el doctor lo miró sorprendido. Don Ernesto, con voz firme, le dijo: «No rejuvenecí por fuera, doctor, rejuvenecí por dentro. El corazón no envejece solo por los años, sino por el descuido diario, por las preocupaciones que no se sueltan, por la comida sin atención, por las noches sin descanso y los días sin gratitud. Cada elección es un mensaje que enviamos a nuestras arterias, un mensaje que puede decir: te abandono o te cuido». Lo que hoy la ciencia llama limpieza arterial no es otra cosa que devolverle al cuerpo su equilibrio natural. Los alimentos ricos en antioxidantes, las frutas con vitamina C, el agua que purifica y ese vaso matutino del que hablaremos más adelante, actúan como pequeños guardianes internos. No eliminan mágicamente la grasa ni las toxinas, pero ayudan a que el organismo recupere su capacidad de limpiar por sí mismo. Y ese es el verdadero milagro. No depender de algo externo, sino despertar el poder interno de curarse. El corazón puede endurecerse por el tiempo, sí, pero también puede ablandarse por la esperanza. Cada sorbo de agua pura, cada respiración profunda, cada pensamiento sereno, es una manera de rejuvenecerlo. No se trata de vivir más años, sino de vivirlos con un corazón que siga sintiendo, latiendo y agradeciendo. No necesitamos milagros, solo constancia, porque la constancia es, en realidad, la forma más silenciosa y poderosa del amor propio. Verdad 2. La acumulación silenciosa que mata el corazón no suele gritar cuando algo anda mal. Rara vez da señales claras al principio. Por eso, muchos creen estar bien hasta que un día, sin previo aviso, algo se rompe por dentro. Lo que ocurre no es un accidente repentino, sino el resultado de una acumulación silenciosa, de años y años de pequeños excesos que parecen inofensivos. Imagina tus arterias como los tubos de agua de una casa antigua. Al principio, el flujo es libre, transparente, vigoroso, pero con el paso del tiempo, cada grasa de más, cada exceso de azúcar, cada cigarrillo y cada noche sin descanso deja un rastro, una fina capa que se adhiere a las paredes internas. Esa capa se va engrosando poco a poco. Así se forma la placa arterial, una mezcla de grasa, calcio y desechos que endurece las arterias y las vuelve frágiles. Es como si tus tuberías internas se llenaran de grasa con cada exceso. El doctor Ramírez recordaba muy bien el caso de doña Teresa, una mujer de 72 años que llegó a su consulta sonriendo, convencida de que estaba perfectamente bien. «Solo vengo por rutina, doctor», dijo con serenidad. No tenía dolores ni mareos, y su energía era envidiable. Sin embargo, el análisis de sus arterias contó otra historia. Tenía depósitos significativos de placa en la carótida y un flujo sanguíneo reducido. Ella no lo entendía. «No puede ser». «Me siento de maravilla», y el doctor le respondió con calma. «Eso es lo más peligroso de todo, doña Teresa. Lo que no se ve puede ser lo que más daño causa». Esa conversación se repite todos los días en miles de consultorios. Personas que creen estar bien porque no sienten nada, pero la placa no duele, no avisa, solo avanza en silencio, hasta que una mañana la sangre no logra pasar por donde antes corría libremente. Entonces llega el susto, la presión descontrolada, el mareo o, en el peor de los casos, el infarto. Por eso, los cardiólogos insisten tanto en la prevención. No se trata de tener miedo, sino de actuar antes de que el cuerpo grite. Ahí es donde entra ese vaso matutino del que hablaremos en detalle más adelante. No es una cura milagrosa,
pero sí un gesto poderoso, una manera de ayudar al cuerpo a mantener limpias sus arterias, a reducir la inflamación interna y a mejorar el flujo sanguíneo antes de que aparezcan los problemas. La ciencia moderna lo explica de forma sencilla. Ciertos compuestos naturales, tomados con regularidad y en ayunas, estimulan al hígado a eliminar el exceso de colesterol y reducen el estrés oxidativo, que es una de las causas principales del envejecimiento vascular. Pero nada de esto sirve si seguimos acumulando lo que el cuerpo intenta limpiar. Cada vez que abusamos de la sal, de las frituras o del azúcar, estamos añadiendo una nueva capa de obstrucción en nuestras arterias. Cada vez que dejamos pasar un día sin movernos o sin beber agua suficiente, estamos permitiendo que el sedimento se asiente un poco más. El cuerpo es sabio, pero necesita nuestra colaboración. Ninguna medicina, ni natural ni química, puede reemplazar lo que hace un hábito constante. Recuerda esto: las arterias se enferman despacio, del mismo modo en que se pueden recuperar despacio. La lentitud no es un castigo, es una oportunidad. Cada día que eliges mejor lo que comes, cada mañana que bebes con propósito, estás limpiando una parte de ese camino interior que alimenta tu vida. Y aunque la acumulación sea silenciosa, también lo es la recuperación. Escucharás ruidos, ni sentirás milagros de un día para otro, pero llegará el momento en que subir escaleras no te agote, tus manos estén más calientes y tu mente más clara. Ese será el cuerpo agradeciendo tu esfuerzo. Lo que no se ve puede ser lo que más daño causa, y también lo que más puede sanar cuando decides cambiar. Verdad 3. La ciencia detrás del vaso matutino. Durante siglos, nuestros abuelos comenzaron el día con un vaso de agua tibia, una infusión o un jugo natural. Lo hacían por costumbre, sin saber que detrás de ese gesto simple se escondía una poderosa herramienta para mantener el corazón joven. Hoy, la ciencia moderna ha confirmado algo que la sabiduría popular ya intuía. Lo que bebes en ayunas puede marcar la diferencia entre un corazón débil y uno fuerte. Diversos estudios médicos han analizado los efectos del agua tibia con limón, del jengibre, la cúrcuma, el vinagre de manzana, el ajo o la remolacha sobre el sistema cardiovascular. Todos coinciden en un punto: al despertar, el cuerpo está en su estado más receptivo. Durante la noche, el organismo descansa, limpia y se prepara para un nuevo ciclo. Cuando le ofreces un líquido natural, ligero y cargado de compuestos antioxidantes, lo ayudas a continuar esa limpieza interna. El sistema circulatorio se activa, el hígado empieza a procesar mejor las grasas y las arterias recuperan flexibilidad. El jugo de remolacha, por ejemplo, contiene nitratos naturales que el cuerpo transforma en óxido nítrico, una molécula que ensancha los vasos sanguíneos y mejora el flujo de la sangre. Esto reduce la presión arterial y alivia la carga del corazón. La cúrcuma, por su parte, actúa como un potente antiinflamatorio. Su compuesto activo, la curcumina, combate el estrés oxidativo que endurece las arterias. El ajo ayuda a disminuir el colesterol LDL, el llamado colesterol malo, y a elevar el HDL, el que protege las arterias. Vinagre de manzana regula el azúcar en la sangre y mejora la digestión de las grasas. El jengibre estimula la circulación y reduce la viscosidad de la sangre, haciendo que fluya con más libertad. Y el limón, con su alto contenido de vitamina C, fortalece las paredes de los vasos sanguíneos y ayuda a eliminar toxinas. Nada de esto es magia, es biología. El cuerpo reacciona con gratitud cuando se le da lo que reconoce como natural. Cuando una persona bebe algo simple, como un vaso de agua tibia con limón o un licuado de remolacha, está enviando un mensaje claro a su organismo: despierta, limpia, renueva. Los cardiólogos más actualizados no desprecian estos métodos. Al contrario, los integran dentro de los tratamientos convencionales, porque comprenden que la prevención empieza mucho antes que la enfermedad. Tomar este vaso no reemplaza la medicación,
No sustituye un control médico ni cura por sí solo las arterias obstruidas, pero sí las acompaña, las fortalece y en muchos casos permite reducir la dependencia de fármacos con el tiempo, bajo supervisión profesional. Es una herramienta más en el camino del bienestar. Lo más fascinante es que la ciencia y la naturaleza ya no están en bandos opuestos. Hoy se sabe que los compuestos presentes en las frutas, raíces y plantas actúan sobre los mismos mecanismos que muchos medicamentos modernos, pero con menos efectos secundarios y más equilibrio. El cuerpo los reconoce, los absorbe y los usa como combustible para reparar lo que el tiempo ha desgastado. El doctor Ramírez solía decirles a sus pacientes: no subestimen lo sencillo. A veces lo natural, cuando se usa con constancia, supera a lo costoso. Y lo decía porque lo había visto. Pacientes que recuperaban energía, claridad mental y una presión estable solo con incorporar ese hábito matutino en su vida diaria. No es un milagro. Es la suma de pequeños actos repetidos con fe y disciplina. Cuando bebes conscientemente al comenzar el día, no solo hidratas tu cuerpo, también estableces el tono con el que vivirás las horas siguientes. Esa primera decisión, ese primer vaso, es una conversación entre tú y tu corazón. Una manera de decirle: hoy también cuidaré de ti. El secreto no está en el milagro, sino en la rutina. Porque la rutina, cuando nace del amor propio, se convierte en el mejor medicamento que existe. Verdad 4. ¿Cómo preparar el vaso correctamente? Muchos han escuchado hablar del vaso milagroso en ayunas, pero pocos saben prepararlo de la manera adecuada. Y es que, en temas de salud, los detalles marcan la diferencia. Un mismo ingrediente puede ser medicina o puede convertirse en un problema, dependiendo de cómo se use, de cuándo se tome y de si se combina con los elementos correctos. El propósito de este vaso no es llenar el estómago, sino despertar al cuerpo. Al amanecer, después de tantas horas sin alimento, el sistema digestivo está limpio, receptivo y preparado para absorber lo que le ofrezcas. Por eso, el primer líquido que entra al organismo tiene un impacto directo sobre la circulación, el hígado y las arterias. Tomar algo adecuado en ese momento es como darle al cuerpo una orden suave pero firme. Empieza el día limpiando, no acumulando. La base siempre es la misma: agua tibia, ni fría ni caliente, sino templada, para que el estómago no se contraiga y el sistema digestivo despierte con suavidad. El agua fría detiene el flujo de energía y puede dificultar la digestión, mientras que el agua demasiado caliente irrita el estómago. Tibia significa cercana a la temperatura del cuerpo, como si imitara la calidez de la sangre. Ahí comienza la verdadera magia. A esa base se le pueden añadir distintos ingredientes, según la necesidad de cada persona. El más conocido es el limón fresco, por su capacidad para limpiar el hígado y fortalecer los vasos sanguíneos. Se exprime medio limón en un vaso grande de agua tibia, sin añadir azúcar ni endulzantes artificiales. El limón equilibra el pH, estimula la producción de bilis y facilita la eliminación de grasa acumulada en las arterias. Pero debe usarse con prudencia. Un exceso de limón puede dañar el esmalte dental o irritar el estómago. Por eso, una cantidad moderada es más efectiva que una exagerada. Otro ingrediente poderoso es el ajo triturado, utilizado desde la antigüedad como protector del corazón. El ajo contiene alicina, una sustancia que ayuda a reducir el colesterol y mejora la elasticidad de las arterias. Basta con medio diente de ajo bien machacado, mezclado en el agua tibia con limón. Sí, su sabor es fuerte, pero su efecto también lo es. Hay quienes prefieren dejar reposar el ajo unos minutos antes de beberlo, para que libere sus compuestos activos. Y aunque muchos evitan hacerlo por el olor, los beneficios superan con creces ese pequeño inconveniente. El olor pasa, la salud permanece. Otra opción es el jugo natural de remolacha.
Su color intenso no es casualidad. Proviene de los betalainas, pigmentos que protegen las células del estrés oxidativo. Tomar un vaso pequeño de este jugo en ayunas puede mejorar la circulación, bajar la presión y aumentar la energía durante todo el día. Algunas personas lo combinan con un toque de jengibre o una cucharadita de vinagre de manzana para potenciar su efecto depurativo. Lo importante es no mezclar demasiados ingredientes a la vez. El cuerpo agradece la sencillez. El momento ideal para tomarlo es apenas te despiertes, antes de cualquier otro alimento. Debe pasar al menos media hora antes de desayunar para que los compuestos naturales actúen sin interferencias, y aquí es donde muchos cometen errores. Beber el vaso y pocos minutos después, tomar café o comer pan con mantequilla anula gran parte de su efecto. El café en ayunas puede aumentar la acidez y alterar la absorción de los nutrientes. Por eso se recomienda esperar, respirar, caminar un poco, dejar que el cuerpo se acomode a esa primera señal de limpieza. También hay quienes lo hacen con agua fría para sentir frescura, o quienes añaden azúcar para mejorar el sabor. Ambos errores rompen el equilibrio. El agua fría contrae, el azúcar ensucia. El objetivo no es el placer inmediato, sino el bienestar duradero. El doctor Ramírez solía repetir una frase a sus pacientes: un remedio mal usado puede volverse veneno, y una rutina bien aplicada puede ser medicina. Por eso insistía en la precisión, no en la cantidad. No se trata de beber litros de mezcla o de experimentar sin guía. Se trata de mantener una práctica constante, simple y consciente. Recuerda, el cuerpo no necesita castigos, necesita coherencia. Lo que haces todos los días vale más que lo que haces solo cuando te asustas. Y si cada mañana eliges este gesto de cuidado, estarás enseñándole a tu corazón un nuevo lenguaje, el del equilibrio y la gratitud. La precisión convierte un remedio en medicina y un error en problema. Verdad 5. Señales de que tus arterias están pidiendo ayuda. No grita, no exige, no dramatiza, solo susurra, y quien aprende a escuchar esos susurros puede evitar los gritos del mañana. Las arterias, al igual que el corazón, avisan cuando algo no va bien, pero sus señales suelen confundirse con el simple paso del tiempo. Por eso muchos dicen: ya no tengo 20 años, o es normal cansarse a esta edad. Pero lo que parece vejez muchas veces es advertencia, una advertencia suave, pero insistente. Las señales más tempranas de unas arterias que comienzan a bloquearse son sutiles. Un leve mareo al levantarse, pies o manos frías, incluso en días templados, cansancio al subir un tramo de escaleras, sensación de pesadez después de comer, o un dolor leve en el pecho que aparece y desaparece. A veces el síntoma no está en el corazón, sino en el sueño. Ronquidos intensos, pausas al respirar, o una fatiga que no se va ni después de dormir bien. Todo eso es comunicación. El cuerpo intenta decirnos que algo en la circulación necesita atención. El doctor Ramírez solía contar la historia de don Alberto, un hombre de 81 años que llevaba años ignorando las señales. Se cansaba al caminar 3 cuadras, pero lo atribuía a la edad. Sus pies estaban fríos, pero lo veía como algo natural, hasta que una mañana, mientras cuidaba su jardín, sintió un mareo tan fuerte que tuvo que sentarse. No fue un infarto, por suerte, pero fue el aviso que cambió su destino. En los exámenes posteriores descubrieron que tenía las arterias carótidas con una obstrucción del 60%. Cuando el doctor le preguntó por qué nunca había consultado antes, don Alberto respondió con una sonrisa triste: porque creí que solo estaba envejeciendo. Ese día, el doctor le dijo algo que después repetiría en cada conferencia: no es envejecimiento, es advertencia. El cuerpo no se rinde de un día para otro. Antes de enfermar, siempre intenta corregir lo que está mal. Nos pide descanso cuando abusamos del trabajo,
nos da sed cuando necesita limpieza y nos quita energía cuando quiere que bajemos el ritmo. Pero nosotros insistimos en seguir corriendo, en ignorar los pequeños dolores, en creer que lo importante puede esperar, hasta que el corazón decide hablarnos en su propio idioma, el de la urgencia. Reconocer las señales a tiempo no requiere tecnología, sino atención. Si notas que te falta el aire al subir unos pocos escalones, que tus manos se enfrían con facilidad o que te cuesta concentrarte, no lo tomes como algo normal. Son mensajes, y cada mensaje tiene una oportunidad detrás. La oportunidad de corregir el rumbo. Una de las señales más engañosas es la fatiga. Esa sensación de que el cuerpo pesa más de lo habitual. Muchos la asocian con el sueño, pero en realidad puede ser el corazón trabajando de más para bombear la sangre a través de arterias endurecidas. Otro aviso común son los calambres nocturnos, o la hinchazón leve en los tobillos, que indica una circulación deficiente. El cuerpo no busca asustarnos, solo advertirnos. Por eso, el hábito del vaso matutino del que hemos hablado no solo limpia, también nos obliga a detenernos unos minutos y prestar atención. Es un momento de conciencia, una pausa diaria en la que podemos preguntarnos, ¿cómo me siento hoy? Ese pequeño gesto puede salvar vidas, porque crea el hábito de escuchar. El cuerpo siempre avisa, pero hay que tener el corazón dispuesto a escuchar. Y cuando lo hacemos, no solo prevenimos enfermedades, también honramos la vida que aún late dentro de nosotros. Verdad 6. La presión alta no es el enemigo, es el mensajero. Durante muchos años se pensó que la presión alta era un enemigo al que había que destruir a toda costa, pero en realidad, la presión no es el problema, es la señal. Es el cuerpo intentando compensar algo que no funciona bien en silencio. La hipertensión no aparece de un día para otro, surge cuando las arterias, cansadas y endurecidas, pierden la capacidad de expandirse con cada latido. Entonces el corazón, fiel y obediente, empieza a bombear con más fuerza para mantener el flujo de vida que el cuerpo necesita. Esa fuerza adicional es la presión, no para hacer daño, sino para protegernos, al menos por un tiempo. Imagina que intentas soplar a través de una pajilla tapada. Al principio, haces un poco de esfuerzo y el aire pasa, pero si la pajilla está llena de residuos, debes soplar cada vez con más fuerza. Eso hace el corazón. Sopla sin descanso a través de arterias que ya no son suaves ni elásticas, sino duras y estrechas. Y como consecuencia, la presión se eleva. El problema no está en el aire, sino en el bloqueo. Por eso, la verdadera solución no es apagar la alarma, sino limpiar el camino. El doctor Ramírez lo explicaba con paciencia a cada paciente que llegaba alarmado con su tensiómetro en la mano. Su cuerpo no lo está atacando, les decía. Está pidiendo ayuda. Y luego contaba la historia de doña Marta, una mujer de 75 años que había vivido con hipertensión durante más de una década. Tomaba su medicación con disciplina, pero su presión seguía subiendo. Un día decidió hacer un cambio sencillo: levantarse más temprano, tomar un vaso tibio con limón y jengibre, caminar 20 minutos al sol y comer con más calma. No lo hizo por moda ni por desesperación, sino por curiosidad. Quería ver si su cuerpo aún podía agradecer un gesto tan simple, y lo hizo. En 3 meses, su presión se estabilizó, no porque abandonara su tratamiento, sino porque comenzó a cuidar lo que provocaba el desequilibrio. En sus palabras, no bajé la presión con pastillas, bajé la presión que la vida me ponía encima. Esa frase resumía una verdad profunda. La presión arterial no solo tiene que ver con el cuerpo. El estrés constante, la preocupación por los hijos, la soledad, la falta de sueño o la tristeza acumulada pueden elevarla tanto como una comida llena de sal. El corazón reacciona a lo que sentimos, y cuando la mente vive acelerada, el pulso la sigue. Por eso, ningún tratamiento será completo si solo se centra en el medicamento y olvida el estilo de vida.
La presión alta se controla con más que pastillas. Se regula con descanso, con respiración, con gratitud, con una rutina que dé paz en lugar de tensión. Un cuerpo tranquilo late mejor que un cuerpo agitado. Y ese vaso matutino que muchos ven como un simple ritual es, en realidad, un acto de calma, un recordatorio diario de que lo que haces al despertar puede definir cómo late tu corazón durante todo el día. No luches contra la presión, cuida lo que la provoca. Escucha lo que tu cuerpo está tratando de decirte a través de ella. A veces la presión no es una enfermedad, sino una conversación pendiente contigo mismo. Una invitación a revisar lo que cargas, lo que callas, lo que te preocupa más de la cuenta. El cuerpo se equilibra cuando tú lo haces. Y cuando el corazón deja de pelear para mantenerte con vida, empieza a disfrutar de mantenerte vivo. Verdad 7. Los hábitos que destruyen lo que el vaso construye, de nada sirve limpiar si después volvemos a ensuciar. El cuerpo, como una casa, necesita mantenimiento, no solo reparaciones. Puedes empezar cada mañana con el mejor vaso matutino del mundo, lleno de nutrientes y bondad. Pero si el resto del día lo llenas de exceso, ansiedad o descuido, todo ese esfuerzo se pierde. El organismo es sabio, pero también justo. Responde en la misma medida en que lo cuidas. El doctor Ramírez solía decir que el cuerpo es como un banco, cada hábito saludable es un depósito, y cada exceso es un retiro. Si bebes tu vaso en ayunas, haces un ingreso de salud, pero si después fumas, comes con exceso de sal, o te acuestas tarde cada noche, estás retirando más de lo que depositas, y tarde o temprano, la cuenta queda vacía. Entre los hábitos que más destruyen lo que el vaso construye, el primero es fumar. Cada inhalación llena las arterias de toxinas que las endurecen y reducen su capacidad de transportar oxígeno. El humo no solo daña los pulmones, también hace que la sangre se vuelva más espesa y que el corazón tenga que trabajar el doble. No hay bebida, por más natural que sea, que pueda limpiar lo que el tabaco ensucia todos los días. El segundo enemigo es el exceso de sal. La sal en su justa medida es necesaria, pero la que abunda en los alimentos procesados actúa como un veneno silencioso. Hace que el cuerpo retenga líquidos y que la presión aumente. Las arterias, que deberían ser flexibles, se hinchan y pierden su ritmo. Reducir la sal no significa vivir sin sabor, significa redescubrir el sabor real de los alimentos. Luego está el azúcar refinada, ese dulce enemigo que se esconde en casi todo lo que comemos. No solo daña el páncreas y favorece la obesidad, también inflama las paredes internas de las arterias y acelera su envejecimiento. El azúcar, cuando es constante, se convierte en una especie de pegamento que atrapa grasa y colesterol dentro de los vasos. El resultado: más rigidez, menos oxígeno y un corazón cansado. Reemplazar el azúcar por frutas, miel natural o simplemente aprender a disfrutar los sabores sin endulzar es un paso pequeño, pero poderoso. Otro hábito destructivo es la falta de sueño. Dormir mal no solo genera cansancio, también altera las hormonas que controlan la presión y el metabolismo. Durante el sueño profundo, el cuerpo repara las arterias y limpia la sangre. Cuando ese proceso se interrumpe, el corazón no descansa, trabaja sin pausa, y ningún vaso matutino puede compensar una noche de desvelo repetida una y otra vez. Dormir bien es, en sí mismo, una medicina natural. Y, por supuesto, el sedentarismo. La quietud prolongada es uno de los mayores enemigos de la salud cardiovascular. El cuerpo está hecho para moverse, no para permanecer horas frente a una pantalla o sentado en una silla. Cuando no te mueves, la sangre circula más despacio, el oxígeno llega con dificultad y las arterias se vuelven perezosas. Caminar 30 minutos al día, bailar, subir escaleras o simplemente estirarte al despertar puede cambiar por completo el estado de tu sistema circulatorio. No hace falta correr maratones. Basta con moverse con alegría.
El doctor Ramírez solía resumirlo con una frase que sus pacientes recordaban durante años. Cada pequeño descuido anula un gran esfuerzo. Y tenía razón. De nada sirve preparar con cuidado tu vaso cada mañana si durante el día le das al cuerpo razones para enfermarse de nuevo. La salud no se gana con un solo gesto, sino con la coherencia de muchos gestos simples. Lo que haces entre un vaso y otro es lo que define el resultado. Por eso, más que buscar remedios rápidos, conviene construir rutinas lentas pero firmes, porque los grandes cambios no nacen de los grandes sacrificios, sino de las pequeñas decisiones que repetimos cada día, de beber con propósito, de comer con conciencia, de dormir con calma, de caminar con gratitud. Ahí está la verdadera prevención. No basta con limpiar si seguimos ensuciando. El corazón no necesita promesas, necesita acciones constantes. Y cada vez que eliges cuidarte, aunque sea con un gesto pequeño, estás reconstruyendo la salud que creías perdida. Verdad 8. El poder del ritmo y la constancia. En medicina hay una verdad que pocos quieren aceptar. Nada que valga la pena ocurre de inmediato. El cuerpo no se transforma por lo que haces un solo día, sino por lo que repites cada mañana, incluso cuando no ves resultados. La constancia es la medicina más silenciosa y al mismo tiempo la más efectiva que existe, pero requiere paciencia, algo que muchos han olvidado en una época donde todo se busca rápido. Soluciones rápidas, pastillas rápidas, resultados rápidos. El corazón, sin embargo, no entiende de prisas. Late con ritmo, no con urgencia, y para sanar, necesita que lo acompañemos con ese mismo compás. El doctor Ramírez lo explicaba con sencillez. Si tardaste años en enfermarte, ¿por qué esperas sanar en una semana? Las arterias se endurecen poco a poco, y del mismo modo se ablandan con el tiempo cuando les das razones para hacerlo. El vaso en ayunas, el descanso adecuado, el alimento limpio, el movimiento constante, todo eso actúa de forma acumulativa, día tras día. No es magia, es repetición. La repetición consciente se convierte en ritmo, y el ritmo en salud. Entre sus pacientes, el doctor recordaba especialmente a don Julián, un hombre de 76 años, que llegó a la consulta con cansancio crónico y presión elevada. Había probado de todo: dietas, suplementos, incluso meditaciones breves, pero nada parecía sostenerse en el tiempo, hasta que un día decidió que lo haría distinto. En lugar de buscar una cura rápida, se propuso un reto: 90 días de constancia. Durante 3 meses se levantó a la misma hora, preparó su vaso con agua tibia, limón y jengibre, caminó cada mañana y redujo el azúcar poco a poco. Los primeros días no notó diferencia. Las 2 primeras semanas incluso pensó en abandonar. Pero el día que subió las escaleras sin sentir el corazón acelerado, supo que algo había cambiado. 3 meses después, su presión se había normalizado y sus análisis mostraban una mejoría notable en el colesterol. Cuando el doctor le preguntó qué había hecho distinto, don Julián respondió con una sonrisa tranquila: por primera vez, tuve paciencia conmigo. Esa frase se convirtió en una lección, porque la mayoría de las personas abandonan justo antes de ver los frutos. Piensan que si no sienten un cambio rápido, nada está funcionando. Pero la salud no grita, susurra, se manifiesta en pequeños signos. Dormir mejor, tener más energía al despertar, notar las manos más calientes, respirar más profundo, sentirse más liviano. Cada uno de esos detalles es el cuerpo diciendo: gracias. La constancia es también una forma de amor propio. No se trata de disciplina rígida ni de sacrificio extremo, sino de fidelidad hacia uno mismo, de entender que cuidarte no es un castigo, sino un acto de respeto hacia el corazón que te ha sostenido toda la vida. Cuando bebes con propósito, cuando te alimentas con atención, cuando decides moverte, aunque no tengas ganas, estás diciéndote en silencio:
quiero seguir aquí. Y esa declaración tiene poder. Porque el cuerpo responde a la intención. Un hábito sostenido con fe vale más que una medicina tomada sin esperanza. Por eso, muchos médicos hoy reconocen que la mente y la emoción son parte esencial de cualquier proceso de curación. El cuerpo sigue al pensamiento, y el pensamiento se fortalece con la repetición. Cada vaso matutino es, en realidad, una afirmación de vida, un recordatorio diario de que todavía puedes mejorar, sin importar la edad ni las circunstancias. La salud no se gana en un día, se construye cada mañana, y cada vez que eliges cuidar de ti, aunque sea en lo más pequeño, estás reescribiendo tu historia. Beber con propósito es más poderoso que cualquier medicina sin fe, porque el corazón, más que un músculo, es un reflejo de tus decisiones diarias. A lo largo de este viaje, hemos recorrido 8 verdades sencillas, pero profundas. Verdades que no nacen de la teoría, sino de la experiencia, del tiempo y de la observación del cuerpo humano. Primero comprendimos que el corazón envejece, pero también puede rejuvenecer cuando le damos descanso, alimento y atención. Descubrimos que la acumulación silenciosa de grasa y colesterol en las arterias puede pasar desapercibida durante años, y que la prevención comienza con conciencia. Entendimos que un simple vaso en ayunas puede ser una herramienta poderosa, siempre que se use con conocimiento y constancia. Aprendimos cómo prepararlo correctamente, evitando los errores que lo vuelven ineficaz. Reconocimos las señales tempranas del cuerpo, esas pequeñas advertencias que muchos confunden con el paso del tiempo. También vimos que la presión alta no es el enemigo, sino el mensajero que nos invita a mirar más profundo. Recordamos que los malos hábitos pueden destruir lo que los buenos intentan construir, y finalmente comprendimos que la constancia es la clave que transforma un gesto en salud duradera. Cada una de estas verdades está unida por un mismo hilo: la responsabilidad personal. Porque cuidar del corazón no es tarea de un médico o de una píldora, sino un compromiso diario con uno mismo. El corazón no pide milagros, pide coherencia, pide que lo escuches, que lo cuides y que lo acompañes con amor, no con miedo. El doctor Ramírez, después de más de 40 años de práctica, solía decir: quien aprende a cuidar su corazón, aprende también a cuidar a los demás. Y tenía razón. La salud no es solo una forma de vivir más tiempo, sino de vivir con más presencia para los que amamos. Cada respiración sana, cada paso firme, cada decisión consciente nos permite seguir siendo parte de la historia de los nuestros. Cuando cuidas tu corazón, no solo prolongas tu vida, también prolongas tu compañía. Cada mañana tienes la oportunidad de empezar de nuevo. Un vaso puede parecer un gesto pequeño, pero puede convertirse en un recordatorio poderoso de que tu vida aún puede mejorar. Porque mientras haya latido, hay posibilidad, y mientras haya posibilidad, hay esperanza. Así que mañana, cuando te levantes, antes de revisar el teléfono o encender la televisión, prepara tu vaso. Hazlo con calma, con intención. Siente que ese primer sorbo es una promesa de vida, de equilibrio y de gratitud hacia el cuerpo que te ha sostenido hasta hoy. Cada gota es una forma de decirle al corazón: gracias por seguir aquí, todavía tengo mucho por vivir. Y ahora te pregunto a ti, ¿has probado alguna bebida matutina para cuidar tu salud? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantará leerte y conocer tus experiencias. Y si conoces a alguien con presión alta, colesterol o problemas de circulación, compártele este video. Tal vez ese pequeño gesto sea el recordatorio que necesitaba para empezar a cuidarse. A veces, un consejo compartido a tiempo puede salvar una vida, porque cuidar tu corazón es cuidar tu historia, y toda historia merece ser contada por muchos años más.